presenta el tema del día. Estoy tragando los chicharrones, mentira. No los he probado porque Verónica no me ha dado. Espérense, yo mañana les contaré si me regala o no, pero por el momento no me ha dado. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos demasiado felices de que hoy jueves lo estemos compartiendo juntos desde donde sea que nos esté viendo. Gracias, porque ustedes saben que la razón de ser de nuestra existencia en este set son ustedes. Bueno, dicho eso, vamos a pasar ya a nuestra entrevista. Hoy tenemos al licenciado Mauricio Reyes Jiménez. Él es abogado y juez de familia, de pensión alimentaria y contravenciones. Él me dijo, no diga todo eso, pero es que yo me siento muy orgullosa de esta gran preparación, entonces yo lo digo. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo está? Muchas gracias, Cata. Aquí un poquito nervioso, pero ya con el tema de los chicharrones ya me aflojé un poco. Vea, usted ya nos está viendo desde allá sentado y usted ya dijo, no, que es este relajo. Yo, ¿por qué me pongo nerviosa? Si aquí venimos a hablar como es, ¿verdad? Ya Verito tiene novio, sí. Solo nos falta saber quién es. Si vea, si es dueño de una chicharronera, ya le dije, Verito, usted se me va casando para que todos los días tengamos nuestra cenita chicharrones, ¿verdad? ¿Qué le Muy parece? Conveniente, perfecto. ¿Verdad que sí? Me parece divino, un matrimonio arreglado con La chicharrones. entiendo perfectamente. Bueno, vamos entonces a lo que vinimos. Dígame una cosa, este tema de la pensión alimentaria, hay muchas dudas. ¿Quién lo puede reclamar? ¿Qué gastos se incluyen? ¿Tienen que haber hijos? ¿No tienen que haber hijos? ¿Tienen que estar casados por cierto tiempo? ¿Solo cuando son casados o también cuando hay un...? No sé, yo estaba leyendo la información porque don Mauricio fue tan amable de mandarnos algunos puntos que son importantes que conversemos, y decía incluso que no necesariamente es de cónyuge a cónyuge o a hijos, sino que es también entre padres y abuelos y hijos y nietos y nietos. Entonces es una cosa muy completa. Hablemos primero entonces, ¿qué significa pensión alimentaria? Bueno, la pensión alimentaria es un derecho fundamental, ¿verdad? Ajá. Que tenemos todas las personas de solicitar un monto dinerario. Ajá. Para satisfacer pues nuestras propias necesidades. Evidentemente, pues no se le pide a cualquiera. Como claro. Vos decías, claro. Tiene que haber básicamente 4 presupuestos. Un presupuesto de parentesco, es decir, que haya pues una relación de consanguinidad o afinidad o algún parentesco legal. Después... Parentesco legal es matrimonio. Exacto, okay. Por ejemplo, ¿verdad? Entre otros. También tiene que haber una necesidad, ¿verdad? Porque la persona beneficiaria de pensión alimentaria tiene que necesitar, ¿verdad? Okay. Vos dabas el ejemplo del matrimonio. Ajá. Bueno, y si yo soy, por ejemplo, o bueno, pongámoslo al revés. Vos sos la que trabajas aquí en OPA, te dan chicharrones, te dan un salario de $5,000 al mes. Más. ¿Verdad? Y yo soy, por ejemplo, el que está en la casa, ajá. El que trabaja, cuida a los chicos. Ajá. Pues ni modo que vos me pedas pensión a mí. Pero sí, yo he visto esos casos también. Bueno, habría que ver cómo terminan. Ajá, pero exacto. Siempre tiene que haber una necesidad. O sea, okay. Si vos sos la que ganas $5,000 al mes, ¿cómo me vas a pedir pensión a mí si yo no tengo salario? Claro. Mi trabajo no es remunerado porque es en el hogar. Eso se puede, a ver, eso se puede tramitar. O sea, la persona puede tener la intención de hacer eso, puede solicitarlo, pero ya como dice usted, hay que ver en qué termina. O sea, probablemente el juez dicte que no. Correcto, porque tienen que darse estos presupuestos. O sea, okay. Primero el parentesco, la necesidad. Aparejado a la necesidad está el nivel de vida, ¿no? Porque algunas pensiones alimentarias son apenas para lo básico. Sí. Nosotros al interno decimos que es repartir pobreza, porque sí. En realidad las pensiones alimentarias son sumamente bajas, la mayoría. Sí. Pero hay muchas otras, bueno, no muchas, hay varias otras que sí satisfacen un nivel de vida. Es decir, ajá. Si el chico está o la chica está acostumbrado pues a escuela privada, ajá. A ir de viajes, que jugar tenis, etcétera, etcétera, pues no se le puede mejorar ese nivel de vida. Entonces hay que tomarlo en cuenta también. No se puede desmejorar. Correcto. Claro. Y el último presupuesto es la capacidad económica de la persona que está siendo obligada con la pensión. No es lo mismo, no va a pagar lo mismo, digamos, una persona que gane 150,000 colones o que gane 3 millones de colones o que no tenga trabajo incluso. Claro. Ok, entonces ahora, ¿quiénes específicamente tienen la obligación de dar estas pensiones?
Ok, legalmente, bueno, como vos bien lo decías, entre cónyuges, ¿verdad? Es como el primer nivel. Perdón que le interrumpa un momento, porque me quedé pensando en eso que usted dijo de que tiene que haber una necesidad. Claro. Yo he visto casos en que entonces los abogados recomiendan a la señora, digamos, se divorcia y dice, no trabaje, y entonces las mujeres están pudiendo trabajar y generar un salario y estar, pienso yo, que más tranquilas ya, ¿verdad? Entonces no trabajan, viven de 5 en 5 y dependiendo de que el ex les deposite, porque entonces esa es la razón, porque si trabajan y tuvieran, o sea, y pudieran cubrir sus gastos, entonces no está obligado el señor a darles. Correcto. Lo que pasa es que esto siempre va a depender del caso, ¿verdad? O sea, es muy difícil como dar una pomada canaria, claro, ¿no? Que le sirva para todo el mundo. Sí. Yo no lo vería tan buen negocio, ¿verdad? Porque todo va a depender siempre del caso. Si la persona obligada pues tiene muchísimo dinero, sí, pues probablemente te toque una pensión bastante alta. Sí. Pero también hay que aclarar que no necesariamente tengo que dejar de trabajar para recibir pensión. Yo puedo trabajar. Okay. Pero si yo demuestro de que mi salario no me alcanza para satisfacer mis necesidades, yo puedo pedir pensión alimentaria también. Ok. Entonces, perdón la interrupción y regresemos a lo que ahí vamos. Entonces, los cónyuges pueden solicitar hombre o mujer. Sí, exacto, entre sí, ¿no? Okay. Claro, por un vínculo matrimonial o por una unión de hecho. Okay. Después, los padres también son obligados con sus hijos menores de edad y con sus hijos mayores de edad, siempre y cuando tengan una discapacidad que les imposibilite mantenerse a sí mismos, ¿verdad? En el caso de los estudiantes. Exacto, a eso iba. También los padres, cuando hablo de padres es papá y mamá, ¿verdad? También son obligados a dar pensión alimentaria a sus hijos mayores de edad, mayores de 18 años, pero menores de 25, cuando estudien, ¿verdad? ¿Y vivan en la casa o pueden vivir fuera? Pueden estudiar, pueden, no sé, vivir en otro lado, son de Guanacaste y se vienen aquí a San Pedro a estudiar, por ejemplo, en la UCR, por ejemplo. Y bueno, pero no puede ser cualquier estudio, tiene que ser un estudio tendiente a buscar una profesión o un oficio. Y también no es que va a matricular de ahí inglés o papelitos 1, nada más, ¿verdad? No, con todo el respeto, ¿verdad? Por papelitos, todo el respeto, claro, por papelitos 1. Sí, es muy importante también. Pero digamos, entonces tiene que tener una carga académica razonable, ¿verdad? Si no va guiando. Exacto, y un buen rendimiento académico. ¿Verdad? Si tiene malas notas, ¿se le puede quitar la pensión? Correcto. Oigan, chiquillos. Entonces es una obligación como bilateral, ¿no? Claro. Hay obligación. Estoy haciendo el esfuerzo, pero usted tiene que responder. Correcto. Y bueno, también pasa al revés. Ya cuando los niños crecen, ¿verdad? Se hacen adultos. Claro. También podrían tener obligación de pagar pensión alimentaria a mamá y a papá. Si ellos no se pueden mantener. Sí, no se pueden mantener y siempre y cuando sean dignos de recibirla. ¿Qué significa que sean dignos? ¡Wow! Porque que sean dignos es que hayan cumplido con sus labores de papás. Correcto. Y en todo sentido de la palabra. No solo en que estén bien alimentados, que vayan bien vestidos, haber cumplido los alimentos, sino también darle todo el amor y el cariño en su momento, ¿verdad? Entonces, papás abandónicos que nunca estuvieron, papás agresores, ¿verdad? Son indignos. Pero eso va a una corte, o sea, eso se hace todo un proceso y se determina. Correcto, ¿verdad? Y ha sido, es como un poco curiosa, digamos, las pensiones que yo he tenido de esa manera, porque la persona, el hijo, la hija, sabe, ¿verdad? O sea, le molesta. Normalmente. Claro, porque o sea, es un tema, y el mismo papá o mamá también lo sabe. Es conchuda. Entonces, muchos de los casos hacemos la conciliación y después ellos terminan archivando, ¿verdad? Porque le somos francos, ¿verdad? O sea, nosotros, pues como jueces no podemos como aconsejar ni decir cómo va a terminar un proceso. Claro. Pero sí podemos decirle qué es lo que dice la ley, ¿no? Entonces ya un poco cuando se dan cuenta, y también ahí hay siempre una moralidad, ¿no? Sí, atrás. Claro. O sea, hay cosas. Y también me he encontrado chicos de verdad muy
muy impresionantes, muy correctos, que dice, bueno, yo sí le voy a dar a pesar de que usted no se merece esa cuestión. Qué duro, por honrar a los papás. Correcto. Híjole. Y en temas de nietos, yo estaba leyendo nietos, bisnietos también, ¿verdad? Correcto. Porque en caso de que ninguno de estos tres esté, ¿verdad? Por el motivo que sea. Entonces, mi hermano mayor, ¿verdad? Tiene la obligación de alimentarme yo siendo hermano menor de edad. O un hermano que tenga otra vez mayor de edad pero con una discapacidad. Entonces tiene esa obligación. Sí, pero tienen que no estar ninguno de los otros tres, ¿verdad? Claro. Y también, como vos decías, los abuelos, los bisabuelos, a los nietos y bisnietos menores de edad y también nietos y bisnietos mayores de edad pero con discapacidad. Y también pasa a la inversa, ¿verdad? Los abuelos también pueden pedirles a los nietos y los bisnietos. Sí, lo que se busca es una vida digna para todos los que califiquen porque se lo merecen, digamos, porque lo han cultivado. Correcto, a excepción de los niños, ¿verdad? Sí, claro. Las personas menores de edad no los vamos a declarar indignas. Ahora, la pensión alimentaria, estamos hablando de pensión para estos parentescos, por ejemplo. En un matrimonio o en una unión de hecho, se reclama pensión para la descendencia. ¿Y en qué momento se reclama pensión para el cónyuge? Lo pueden hacer al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, en la misma demanda de pensión, si yo necesito, no solo para mi hijo o mi hija, sino también para mí, porque me dediqué al hogar, porque etcétera, etcétera, puedo pedir pensión en la misma demanda. Ok, ¿cómo se solicita? Ok, hay dos maneras, ¿verdad? Tenemos que partir que para el acceso, digamos, a la justicia a nivel de pensiones alimentarias es totalmente gratuito. Entonces eso implica que no es obligatorio hacerme representar por un profesional en derecho, ¿verdad? Puedo ir yo solito o la persona interesada al despacho y ahí se le toma la demanda. ¿Qué despacho? Bueno, es una muy buena pregunta. Son despachos o juzgados que conocen materia alimentaria. ¿Y cuál va a ser? Porque no puede ser en cualquiera, ¿no? Claro. Tiene que ser el despacho que quede en el mismo domicilio de su casa. Exacto, de la persona beneficiaria o de la parte actora, o en el domicilio de la parte demandada. Es decir, si yo como parte actora vivo en Guadalupe y el demandado o el papá de mi hija, mi hijo, vive en Heredia, yo puedo presentarlo o en Guadalupe o en Heredia, en cualquiera de las dos opciones. Yo me apersono y digo, yo quiero empezar un proceso para cobrar o para solicitar mi pensión alimentaria que tengo, y ellos ahí lo guían. Correcto. Esa es una opción. La otra opción, que es más recomendable, es que se apersonen, digamos, a la Oficina de la Defensa Pública, donde son de personas absolutamente capacitadas para llevar estos procesos. Y es como tener un abogado gratis, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros en el despacho no podemos asesorar a nadie, no podemos decirle, vea, póngale tanto, sí, y traiga esta prueba, etcétera, etcétera. No, nosotros, porque tenemos que mantener nuestra objetividad, ¿verdad? A pesar de que nos interesa que el monto sea justo. Pero la defensa pública, o bien un abogado particular, porque también pueden acceder a un abogado particular, sí puede asesorar, sí puede hacer la estrategia, sí puede hacer todo este tipo de cosas que nosotros no podemos hacer. Ok, ¿y cuáles son los pasos? Entonces, digamos, en todo este proceso de la pensión alimentaria, yo me presento donde yo decida y entonces solicito, y qué documentos, qué información, qué es lo que yo tengo que saber que no voy a necesitar. Sí, lo principal, igual se lo van a pedir en la defensa pública, es que tenga identificadas las necesidades, ¿verdad? Claro. No tienen que ser necesidades exactas. Su cuadrito de gastos, correcto, digamos. ¿Y cuáles correcto. son los gastos que entran? Cualquiera. O sea, cualquiera que tenga que ver, vamos a ver, en esto es importante hacer la aclaración. Gracias por la pregunta. Porque hay dos tipos de gastos. Hay gastos ordinarios y hay gastos extraordinarios. Entonces, los gastos ordinarios son estos del día a día, ¿verdad? Claro. Los que sabemos que van a estar sí o sí, todos los meses, la mayoría de meses del año. ¿Qué? Que la comida, ahí está el chicharrón, que la yuca, ¿verdad?
que el refresco, ¿verdad? Que la mensualidad de la escuela del chico, que la buceta, son cosas que ya sabemos que van a pasar. Entonces, esos son gastos ordinarios. Y también están los gastos extraordinarios que precisamente no son previsibles. Son los que pasan por una situación de urgencia. Como por ejemplo, qué sé yo. Bueno, tendrían que ser gastos más directamente con la persona beneficiaria. Entonces, por ejemplo, si ocupa un trabajo de ortodoncia, por ejemplo, o ocupa una cirugía médica, o ocupa de pronto salir del país porque tiene una oportunidad grandísima en una escuela, qué sé yo. Cuestiones de ese tipo, imprevisibles, digamos, se puede. Entonces, no obstante, para la demanda va a ser para fijar el monto ordinario. ¿Sí? Porque para los gastos extraordinarios hay otros procesos que se pueden interponer. Entonces, facturas, recibos, todo lo que tenga que ver con los gastos del chico. Y eso también va a depender del caso, ¿verdad? No sé si me habías preguntado otra cosa. No, los documentos. Bueno, los documentos. Otra cosa, entonces, ¿cuáles documentos? Toda la prueba documental que tenga que ver con eso. Después, la mayoría o lo normal es por lo menos traer una certificación o algún pantallazo del registro donde conste de que él es el papá y yo soy el papá y por ejemplo la otra es la mamá, ¿verdad? El nombre que es menor de edad, este tipo de cosas, ¿no? Alguna colilla de la caja y todos estos temas. Aunque no son estos, aunque son muy normales y siempre van a estar normalmente en un proceso de pensión alimentaria, no es obligatorio que la parte lo lleve porque nosotros a nivel de despacho lo podemos buscar. Exactamente. Ahora, hay un tema ahí con la restricción migratoria, ¿verdad? En cuanto a la pensión, ¿cómo funciona eso? La restricción migratoria es como el derecho que tiene la persona beneficiaria de evitar la salida libre del país de la persona obligada. Esto, ¿para qué es? Para que la persona obligada no se vaya ahí a Cancún o se vaya a Finlandia y se olviden de la obligación. O sea, sin volver, digamos. Correcto, entonces la idea es, se restringe la salida, ¿verdad? Libre. Entonces, ¿por qué es la salida libre? Porque él sí puede salir. ¿Cómo puede salir? Bueno, primero pagando una garantía, ¿verdad? Que abarca 1 año de derecho a pensión alimentaria. Es un montón. Sí, porque serían los 12 meses, ¿verdad? De enero a diciembre, el aguinaldo, porque también hay derecho a aguinaldo en el mismo monto que está establecida la pensión alimentaria, y en los casos de los chicos, gastos de entrada a clases, que son estos gastos de bulto, de matrícula, que se tiene a principio de año. Entonces, pagando eso, él puede salir cuando quiera. Evidentemente, cuando él regresa, se le devuelve el dinero, ¿verdad? Híjole, pero es un montón de plata. Ahora, esto va a depender del caso igual, porque si a mí, digamos, como parte actora, estoy muy seguro de que no se va a ir y todo bien. Y ha sido responsable, correcto, y todos los meses ha depositado. No es obligatorio ponerlo, ¿verdad? Es irrenunciable. O sea, yo no puedo renunciar a ese derecho por mi hijo o por mi hija. O sea, no puedo decir, renuncio a este derecho, no se puede, ¿verdad? Porque es irrenunciable. Pero no lo pones y ya. Pero simplemente no se pone. O se pone y si tiene que salir del país por algún motivo de turismo o de negocio o lo que sea, simplemente dice, bueno, esta persona va a salir de enero de tal fecha a febrero de tal fecha y listo. Entonces él sale en esas fechas. Otra pregunta ya, la última, porque ya me tienen aquí del cuello. ¿Qué pasa si el demandado no tiene trabajo o no tiene ingresos? Sí, vamos a ver, aquí tal vez hay que matizarlo, ¿no? Porque a nivel de normativa, el artículo 27 de la Ley de Pensiones Alimentarias es clarísimo al indicar de que no importa que la persona obligada no tenga trabajo, que sus negocios no le hayan brindado utilidades, ¿verdad? Siempre hay que pagar pensión. Ahora, ¿qué es la diferencia o el matiz? Bueno, que se calcula con base a eso.
Ah, ok. ¿Verdad? Y eso, si nos ponemos a pensar un poquito más profundamente, pues eso es lo que hacemos los papás, ¿no? O sea, si no hay que buscar de dónde. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, porque sí. así está la persona que lo está cuidando. Sí, sí, sí. O la persona que lo está cuidando también agarra de las hojas de los árboles y lo alimenta. Sí, No. total. Exactamente. Totalmente, tienen que resolver. Ok. Bueno, muchísimas gracias, don Mauricio. Me encantó toda la información súper útil. Aquí han estado escribiendo también. Sé que les interesó también en la casa. Entonces, muchísimas gracias. La Salle presentó el tema del día.